¿Cómo somos los seres vivos? Interacciones de los seres vivos. En el bloque anterior, aprendiste que por medio de una alimentación correcta, el ser humano obtiene los materiales necesarios para crecer y desarrollarse y la energía para realizar todas sus actividades. Pero, ¿cómo obtienen su energía los demás seres vivos? ¿Todos se nutren igual? ¿Las plantas también se nutren y respiran? ¿Todos los seres vivos respiran de la misma manera? Nautilo, animal carnívoro nocturno que habita en el Océano Pacífico. Venados, animales herbívoros. El caracol de jardín es un animal que se alimenta de plantas. Los helechos son plantas que producen su propio alimento. Un dato interesante. El tiranosaurio medía de 10 a 14 metros de altura, con un peso de 7.000 kilogramos. Era carnívoro, se alimentaba de otros dinosaurios. Los investigadores consideran como una posible causa de su desaparición la falta de alimento, debido a que se extinguieron los dinosaurios de los que se alimentaba. También se piensa que por ser tan grande y pesado no era buen cazador. Por lo tanto, se tenía que alimentar de animales muertos o débiles, lo que sugiere que eran carroñeros. Los dinosaurios se extinguieron millones de años antes de que apareciera el ser humano sobre la Tierra. El tipo de alimentación de un ser vivo está en función del lugar donde habita. Por ejemplo, el mono araña que habita en las selvas de los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas se alimenta de abundantes frutas, hojas tiernas, flores, semillas e insectos, recursos que encontramos en las selvas tropicales, su hábitat natural. Por otro lado, la tortuga del desierto que habita en los estados de Coahuila, Chihuahua y Sonora solo come nopales y cactus. ¿Podrá la tortuga del desierto sobrevivir en la selva? ¿Y el mono araña podrá sobrevivir en el desierto? En el pasado también existían seres vivos carnívoros y herbívoros. ¿Quién se come a quién y cómo? Clasificación de los animales por su alimentación. En cada región la alimentación de los animales es muy variada. Hay animales que se alimentan de la carne de otros. Se les llama carnívoros. Otros animales se alimentan de plantas, frutos, hojas, brotes tiernos, corteza, etc. y hongos. Por eso se les denomina herbívoros. Otros comen tanto plantas como hongos y otros animales. Por eso se les llama omnívoros. Otros consumen insectos y se les denomina insectívoros. Algunas especies se alimentan de ramas u hojas de árboles y arbustos. El puma habita en las zonas montañosas del país. Observa las imágenes y en tu cuaderno clasifica a los animales por su alimentación. Describan el ambiente donde habitan tanto los animales que clasificaron como los animales de los ejemplos que investigaron y analicen qué relación tiene el ambiente con su alimentación. ¿De qué se alimentan las orcas? Por su forma de alimentación, ¿cómo se clasifican las orcas? ¿Por qué las orcas suben a la superficie a respirar? Al llegar la primavera a las regiones de Alaska, la temperatura se eleva y comienza el deshielo. Grandes bloques de hielo que cubren el mar se rompen y dejan canales abiertos. Muchos animales aprovechan estos canales para nadar y alimentarse. En esta época del año, las orcas llegan a las costas para comerse a las focas que permanecen en las zonas congeladas. En una ocasión, las orcas se adentraron en las zonas de deshielo y de repente la temperatura bajó y la superficie de los canales se congeló de nuevo. Las orcas quedaron atrapadas debajo del hielo y corrían el peligro de ahogarse. Por suerte, un barco rompehielos ruso abrió un enorme canal hasta mar abierto. Las orcas lo siguieron y lograron respirar. ¿Cómo respiran algunos animales? Los seres humanos obtenemos oxígeno del aire mediante la respiración.
Con cada inspiración, el aire que contiene oxígeno entra a los pulmones y el oxígeno penetra a nuestro cuerpo. Con la expiración, sale de nuestro cuerpo el dióxido de carbono. ¿Pero cómo respiran los animales que viven en el agua? ¿Y los que viven bajo tierra? Para respirar, los peces absorben el oxígeno disuelto en el agua cuando ésta pasa a través de sus branquias, unas láminas muy delgadas irrigadas de sangre. A través de las branquias también se deshacen del dióxido de carbono. Muchos animales, como la lombriz de tierra, respiran por su piel. Para que esto ocurra, su piel debe mantenerse húmeda siempre. No todos los animales acuáticos respiran por branquias. Las orcas y ballenas, a pesar de ser acuáticas, respiran de manera similar a nosotros ya que tienen pulmones. Toman aire a través de un orificio que tienen en la parte superior de su dorso. Los delfines son otro ejemplo de animales acuáticos que respiran con pulmones. Un dato interesante. La ballena azul pasa casi toda su vida bajo el agua y sube a la superficie solo durante unos segundos por vez para llenar sus pulmones de aire. Los seres humanos solo aguantamos unos pocos minutos debajo del agua. ¿Cómo es posible que las ballenas aguanten tanto tiempo sumergidas sin respirar? La ballena azul tiene unos pulmones del tamaño de un autobús. En cada respiro se intercambia casi todo el aire de sus pulmones, mientras que el ser humano solo intercambia una pequeña parte. Las plantas, un caso especial. La alimentación y respiración en las plantas. Para alimentarse, los animales salen en búsqueda de su comida. Pero las plantas, que no se trasladan de un lugar a otro para buscar su comida, ¿también se alimentan? ¿Respiran? ¿De dónde obtienen las plantas los recursos para nutrirse y crecer? Las plantas elaboran su propio alimento. Por eso se les llama autótrofas, que se alimentan por sí mismas. A los seres vivos que se alimentan de otros seres vivos se les llama heterótrofos, como los hongos. Al interactuar con el ambiente, las plantas elaboran su alimento a partir de la luz del sol, agua y un gas que se encuentra en el aire, el dióxido de carbono. El complemento lo obtienen de las sustancias que absorben del suelo a través de la raíz. En este proceso, las plantas almacenan el alimento que producen, liberan energía y oxígeno como producto de desecho. Otros seres vivos utilizan el oxígeno para su respiración. En un proceso similar al de la respiración de los seres humanos, las plantas consumen el oxígeno que elaboraron y lo liberan como dióxido de carbono. Las plantas producen una mayor cantidad de oxígeno del que consumen. Este intercambio de gases se efectúa en las hojas, en la cara inferior de las hojas llamado embés, donde se encuentran los estomas, estructuras que no se pueden ver a simple vista, encargadas del intercambio gaseoso, entrada de oxígeno y salida del dióxido de carbono y vapor de agua. 1. Las raíces absorben el agua y las sales minerales que se encuentran en el suelo. 2. Por las hojas y tallos se absorbe dióxido de carbono. 3. Por medio de la luz solar, las plantas transforman el dióxido de carbono en su alimento. Las plantas respiran a través de los estomas que se encuentran en la cara inferior de sus hojas. Unos se comen a otros. Relación entre los seres vivos. ¿Quién se come aquí? ¿Qué pasaría con los seres vivos que se alimentan del venado si éste desapareciera? Sin duda que esos seres vivos también son alimento de otros. ¿Qué les ocurriría a esos otros seres vivos? Elaboren una conclusión acerca de la importancia de conservar la diversidad de organismos que habitan la Tierra.